Listo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un día más de nuestro círculo de lectura de la Biblia cronológica Reina Valera 1960. Y pues vamos a empezar con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea quien nos hable, quien nos diga en nuestro corazón qué es lo que debamos de recibir el día de hoy, que abra nuestro entendimiento y que nos permita recordar lo que veamos el día de hoy. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por el gran Padre que eres para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que limpies nuestra mente, nuestro corazón, que nos permitas entrar en esta parte del conocimiento de tu palabra, donde podamos desmenuzarla, Señor, donde podamos aprender de ti, donde podamos entender más lo que tienes para la humanidad, para nosotros, Señor. Permite que podamos llevarlo a la práctica, que podamos entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Ups. Se me va a acabar el audífono, pero bueno. Ahorita que ya es noche, ya no hay nadie despierta, así que no hay problema. Ok, nos quedamos en la página 356, donde habla acerca de Sansón. Qué interesante. Esta vez que estuvimos con lo del círculo, bueno, perdón, con la lectura de esta semana, a mí se me hizo muy impactante cada cosa que vimos, cada cosa leída, porque son cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, les voy a leer nada más esta parte del párrafo, que es, como les decía la vez pasada, un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Porque bueno, ya habíamos concluido con el tema anterior acerca de Ruth, ¿verdad? Fue lo que vimos la vez pasada. Entonces dice que Sansón, el hombre fuerte. Dice, la simple pureza y el amor de Ruth solo es un intervalo de quietud entre en la era violenta de los jueces. Si bien el israelita común busca labrar su tierra pacíficamente, aún es necesario pelear contra los filisteos intrusos. Desde sus ciudades costeras sumamente civilizadas, los filisteos se han movido por todo Canaán con facilidad, tal vez debido a su uso prolífico del hierro, tanto como para las herramientas agrícolas como para las armas de guerra. Sus armas militares inusualmente fuertes parecen pedir una respuesta inusualmente fuerte, y esta viene de la forma de un danita llamado Sansón. Él es único entre los jueces porque no conduce ejércitos, sino que actúa por su propia cuenta, utilizando una fuerza sobrehumana que Dios le había otorgado. Dice que lamentablemente, debido a su debilidad por las mujeres paganas, Sansón mismo tendría un trágico final. Y vaya que sí fue trágico. Bueno, entonces aquí en esta parte, como introducción, empieza a hablar de cómo fue procreado Sansón, que fue una promesa, y que aparece un ángel, ¿verdad? Que le dice a sus papás lo que tienen que hacer. Y bueno, ¿alguien quisiera comentar acerca de esta página 357? Sí, una cosa que me llamó la atención a mí fue que dice que él se enamoraba de las mujeres, pero dice que eso venía de Jehová. No era que, ¿verdad? Es algo bien que me pone a pensar, pues, que a veces hasta las malas decisiones vienen de Dios. Y no le pasaba al pobre Sansón, solamente. Así es. Muchas gracias, hermana, por compartir. Adelante, Yoli. Gracias, Adri. Bueno, es que
si opino de esto, creo que me voy a adelantar mucho. Voy a tratar de ser breve nomás de esta página. Pues Sansón me llama la atención mucho acerca de lo que dice que dice, no conduce ejércitos, sino que actúa por su propia cuenta, utilizando una fuerza sobrehumana que Dios le ha otorgado. Es impresionante esta historia, dijéramos, es única, difícil de creer, porque Sansón es un personaje, un hombre que cada que desarrollaba esa fuerza sobrehumana era porque venía sobre él el Espíritu Santo. Me llama mucho, mucho la atención entender que el poder que nos da el Espíritu Santo, aquí lo refleja físicamente, sin embargo, creo que espiritualmente, el tener el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, nos hace invencibles, nos hace poderosos, nos hace ser más que un ejército. Eso es lo que me llama la atención en así general, lo que significa el personaje de Sansón. Y ya no me quiero adelantar más, hay muchísimo. Yo, como les decía, tuve eventos tristes recientemente con mi perrito, pero yo no pasaba de 2 páginas. Me metía y me metía a recordar acerca del Nazariato, se me hizo muy, muy fascinante poderme profundizar en esta historia, pero le ponía énfasis en eso, lo que les acabo de decir. Gedeón, el Señor lo levantó, pero ¿qué hizo? Le dio un ejército, ¿verdad? Y toda la mayoría tenían ejércitos. Josué estaba con ejércitos. Sin embargo, Sansón se movía solo. Pero, ¿verdad? El pero era ese, que era mujeriego, que tenía un problema en cuanto a dijéramos, a las faldas. Y no me quiero adelantar mucho, es mejor hasta aquí ahorita, por ahorita digo eso nada más. Gracias, Adri. ¿No quieres, o sea, de la 357 ya no tienes nada? No, sí, muchísimo. Pensé que nomás la 356, perdón. Ok, entonces, No, la 357. Sí, ya dije, es que aquí nomás es la pura introducción. Ok, entonces, bueno, dice que llega el ángel del Señor a hablarle a una mujer que era estéril, a una mujer que ya para empezar, pues no era posible que tuviera un hijo. Y cómo el Señor se sirve de estas personas, cómo Dios agarra estos casos difíciles, imposibles, para glorificarse, para sembrar ahí un propósito muy grande sobre su pueblo, ¿no? Entonces, me llamó la atención que el Señor, el ángel, perdón, se le aparece a la mamá de Sansón, ¿verdad? Primeramente. Ella llama al papá, y aquí le dice, ¿verdad? Que va a tener le llega esa promesa, 13:5. Bueno, dice, a esta mujer, Manoa es el nombre del papá, y su mujer eran estériles. A esta mujer apareció el ángel del Señor, de Jehová, perdón. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Esa era una parte, o sea, esto es un pacto. Está llegando el ángel a pactar con esta mujer y le está diciendo, vas a tener un hijo y ese hijo va a ser muy especial. Y le da instrucciones específicas de no tomar este vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Esto lo quiero remarcar mucho para que no se nos olvide. No debe de tocar cosa inmunda. ¿Y se acuerdan que los muertos son inmundos según la ley de Moisés? Y vamos a ver más adelante cómo Sansón quebraba ese mandamiento cuando sacaba de animales muertos como el león miel para comérselo. Entonces, nomás quiero como marcar eso, ¿no?
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. ¿Se acuerdan de la ley del Nazariato? ¿Ya? Que esto era en la ley, era algo opcional por si aquellas personas que querían hacer un voto a Dios. Entonces, aquí no era opcional porque esto ya era un pacto y Dios estaba diciéndole a él, no le cortes la cabeza y tú desde ahorita, desde tu embarazo, no empieces no tomes nada dijo, de fruto de la vid, ni vino, ni sidra. Y aquí hay algo más que me encontré, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, se le anuncia de que él va a ser un libertador, que va a ser un guerrero. Aquí en la Biblia, en el 13, versículo 5, el estudio dice del nazareo, para Dios, el nazareo se consagraba a sí mismo el Señor por cierto tiempo. Para detalles de la ley del nazareo, véase el número 6.1. O sea, esto es conforme a lo que es el nazariato. Desde el seno materno, aquí este niño, desde el vientre de su mamá, ya empezaba ese pacto. El propósito de Dios para Sansón empieza en su concepción y continúa durante toda su vida. Y si nos vamos a Lucas 22, Lucas 22, 17, fíjense qué interesante, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa? Espérenme. Lucas 22, 17. Creo que lo nota. No, sí. Ok, perdón. Estaba leyendo 22, 27. 22, 17. Y habiendo tomado una copa, estamos hablando del Señor Jesucristo cuando hizo la Santa Cena con sus discípulos. Aquí dice, y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, versículo 18, que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Significa que ahorita, o sea que el Señor Jesús también hizo ese voto de no tomar del fruto de la vid. Me llamó la atención esas similitudes, ¿no? Algo tiene que haber ahí en cuanto a esa abstinencia. Y nada más quería mencionar eso. Y luego el ángel da instrucciones, entonces oró Mahona a Jehová y dijo, aquí lo que me llama la atención acerca del resto de esta página es que los papás, la mamá y el papá, se interesan mucho, dice, cuando tus palabras se cumplan, están preguntándole al ángel, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Fíjense, el Señor les da una promesa, les dice, te voy a dar un niño. Y aquí ya sabemos que les dijeron que él iba a salvar a Israel de mano de los filisteos. En estos tiempos, los filisteos estaban pues como gobernando sobre Israel. Entonces, estos padres me gustó mucho y me llamó la atención ¿cómo se le llama? El interés de saber qué cuidados o qué educación más bien le tienen que dar a ese bebé. Y me llama la atención porque nosotros tenemos hijos, o la mayoría, ¿verdad? Los que tenemos hijos, pues debemos de interesarnos muchísimo en qué educación les vamos a dar a nuestros hijos. Porque esa manera es la que ellos deben de crecer y esas son las bases que ellos van a tener para su futuro. Y en este caso es un futuro ya con promesa. Por eso me llamó la atención mucho eso, que los papás le dijeran, dinos cómo lo tenemos que educar. Y ya les había dicho, ya había sido el específico y se lo repitió. Entonces, nada más eso fue lo que a mí me llamó la atención en cuanto a estas dos hojas. Ahorita comparto más. Gracias, Adri. Gracias, Yoli.
Pues sí, algo también que ya pasa después es que dice que el ángel parte milagrosamente, ¿no? Entonces los papás le empiezan a preguntar al ángel, no, pero pues dinos tu nombre, queremos, como que lo querían honrar, como que le querían hacer una ofrenda, y dijo, no, si quieren hacer algo, ofrézcanle ofrenda a Jehová. Y cuando lo hicieron así, dice que el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, o sea, hasta que hicieron la ofrenda adecuadamente porque era hacia Jehová, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en la tierra. O sea, le adoraron, ¿no? O sea, le hicieron una ofrenda y lo adoraron. Después, en la página 358, habla acerca del nacimiento y del desarrollo de Sansón. Pues sí, definitivamente que fue un niño que vivía conforme el ángel de Jehová le había dicho a los padres. Y entonces viene esta parte donde Sansón pide esposa y llega Timnat. Y dice, y vio en Timnat, y dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y dijo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Entonces, dice, después le dijo, Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea, también aquí nos habla de un contexto histórico en el que los filisteos, dice, dominaban sobre Israel. Y entonces, bueno, empieza a narrar sobre Sansón cuando mata a un león. Luego dice que enigma en el banquete de boda. Y empezamos, a partir de aquí empezamos a leer las cosas que justamente Sansón empieza a hacer a través de que el espíritu de Jehová se pone encima de Sansón, ¿no? Dice que llega, es como que cae sobre Sansón, ¿no? Y entonces es cuando Sansón empieza a hacer este tipo de maravillas que con el Espíritu de Dios fue posible. Entonces, ¿alguien quisiera comentar algo acerca de la 358? Adelante, Yoli. Gracias, Adri. Sí, era lo que decía, ¿verdad? Que la experiencia o el hecho de que el Espíritu Santo cayera sobre Sansón lo hacía tener esa fuerza sobrenatural que vemos que mató, creo que en una ocasión 1000 hombres, mataba aquí un león, y me llama la atención, no sé si ustedes, bueno, no hemos llegado ahí, ¿verdad? Pero estoy segura que al rey David le sucedía lo mismo. Cuando él defendía a sus ovejas, él agarraba la fuerza tan así de parte de Dios. También recuerdo que yo lo llegué a leer, que decía que el espíritu estaba en él, y en ese momento él podía matar leones y osos. Imagínense. Entonces, bueno, ya comenté acerca de la fuerza, ¿verdad? Del nacimiento, desarrollo de Sansón. Bueno, aquí como decía Marlene, ¿verdad? Cuando él pone su mirada en la primer mujer, que esta es su primera esposa, ¿cómo se llama esta mujer? Su padre no sabía en esto, venía Jehová, buscaba ocasión contra filisteos, pues en aquel tiempo, ok, dice, se apartó del camino. Aquí es cuando mata a un león, y ¿se acuerdan que les mencioné que él era nazareo, no debía tocar ningún muerto?
Sin embargo, aquí, y esto porque lo dice aquí la Biblia, voy a leer lo que dice el 13:25, los comentarios. Espíritu del Señor dice, la expresión hebrea implica tanto emoción como movimiento y todo esto acompañado de una gran fuerza física. Bueno, eso es respecto a la fuerza que él le venía. Jehová lo bendijo y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan entre Sora y Estarol. Aquí donde dice Sansón pide esposa, capítulo 14, versículo 3 y 4, dice, tus parientes, los papás trataron de convencer a Sansón de que no pusiera su mirada en una filistea, creo que sí era filistea. Manoah, el papá, recuerda a Sansón de la clase de mujer con la que debía de casarse. Los filisteos incircuncisos, este epíteto se usa en el Antiguo Testamento casi exclusivamente para los filisteos. Ella me agrada, o sea, es lo que le dijo Sansón, ¿verdad? O sea, no, a mí me gusta esta filistea. Y qué tremendo, ¿no? Porque yo me ponía a pensar, es que Dios por alguna razón siempre nos dice que no nos juntemos con yugo desigual, que agarremos, o sea, que nos fijemos en si soy cristiana, si soy una joven cristiana, pues que me case con un hombre cristiano, con otro joven cristiano, porque entonces somos del mismo pueblo y caminamos juntos, tenemos la misma fe, o sea, es una vida muy diferente, ¿no? Agarrarse a alguien de afuera, porque vean lo que le pasó a Sansón, el fijarse en alguien de afuera. Como decía Marlene, sin embargo, aquí la Biblia es bien, bien clara que decía que esto venía de Dios. Con la primera esposa sí venía de Dios, porque Dios estaba interesado en que Sansón empezara a tener Dios sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Y sabemos que Sansón mata a muchos filisteos porque le quitan a su esposa. Y él dice, no, pues yo tengo derecho ahora de hacer esto. Entonces, pero ya después me parece que ya no era tanto de Dios, ¿verdad? Y quiero también decir algo, yo estaba como analizando y esta primera esposa traiciona a Sansón en cuanto a tratar de sacarle información de un refrán, que algo así, que tenía él que descifrar, pero a ella vienen los filisteos y la amenazan. Si tú no lo persuades y nos dices qué es la respuesta para tener todo eso que él eran creo que 30 vestidos, algo así, y en aquel entonces los vestidos eran carísimos, ¿verdad? No había ropa de segunda, o sea, no había arroz, no había nada de eso. Era de alto valor la vestimenta, perdón. Entonces estaban pidiendo cosas caras y entonces van y amenazan a la esposa. Siento que la primera esposa no era mala. Sin embargo, me voy a adelantar, perdón, pero Dalila lo hizo por ambición. La Dalila entregó a Sansón porque le ofrecieron mucho dinero, pero esta esposa no tenía para dónde, o nos dices o te matamos a ti y a toda tu familia. O sea, a ella sí la pusieron entre la espada y la pared. Entonces, nomás quería como ver los caracteres o hablar acerca de los caracteres de las mujeres, pero pues sí, sin embargo, Sansón siempre era, era de estarse fijando donde no debía de fijarse. Y el 14:9 recogió, dice, Sansón mata a un león. Bueno, aquí es donde él mata a un león y saca de dentro de él miel, dice que un panal de abejas, y va y se lo da a sus papás, y aquí dice, no hay mención de la apicultura en el Antiguo Testamento como nazareo. Sansón no debía haberse acercado a un cadáver, y esta miel hubiera sido inmunda para todos, porque había estado en contacto con un cadáver. Entonces, por eso les quería decir que pues Sansón tenía tantas cosas buenas, pero faltaba mucho.
a lo que era la ley. Ina, ¿también la 59, Adri, o nomás la 58? Estamos en la 58. Ok, entonces hasta aquí, gracias. Gracias, Yolín. Sí, es muy interesante cómo Sansón no nada más se deja seducir por lo de las mujeres, sino que es clásico israelita que se deja seducir por todo aquello que está prohibido, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención de la vida plena, justamente para terminar esta página, es que dice que aunque el Señor lo había bendecido y capacitado con el Espíritu, Sansón cometió funestos errores que condujeron al fracaso espiritual y a la muerte física. Entre ellos estaban los siguientes: no sujetó su vida a la palabra de Dios, mostró falta de interés y respeto por los mandamientos de Dios, pasando por alto específicamente la ley de Dios en cuanto a los matrimonios mixtos, hizo caso omiso de la instrucción divinamente inspirada de sus padres y rechazó su herencia piadosa a fin de satisfacer sus propios deseos, diferente de Moisés, que optó por sufrir la adversidad con el pueblo de Dios antes que disfrutar los deleites temporales del pecado. Sansón optó por expresar sus emociones y sus deseos humanos de maneras que no agradan a Dios y empleó mal los dones y el poder de Dios para ganar gracia y provecho personales. Y otra cosa es que, justamente hablando del Espíritu, en el Antiguo Testamento siempre vamos a encontrar esta parte que habla de venía sobre él, que era lo que la palabra que no encontraba hace rato, venía sobre él. Dice, bajo el nuevo pacto también el Espíritu Santo los capacita, pero aquí en el nuevo pacto el Espíritu Santo mora en nosotros, adentro de nosotros. En el Antiguo Testamento es sobre la persona, llega, no siempre está con él, no vive con él, no duerme con él, llega sobre él y entonces hace algún milagro, ¿no? Esto es algo muy importante que tenemos que mantener nosotros presente, porque a veces pues se generan dudas o ciertas cosas de por qué, cómo era que actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo es que actúa el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, continuando con la 359, justamente habla de que Sansón mata a 30 hombres. Luego viene que las colas de las zorras y fuego. Dice que, este está interesante, porque dice que aconteció después de algún tiempo que en los días de siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Ay, ya se me desconectó esto. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Y el padre de ella dijo, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces Sansón le dijo, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas, después diciendo las teas, soltó las zorras en los sembradíos de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Todo lo que hizo Sansón, o sea, estamos viendo una pequeña parte de lo que hizo por su, también podemos notar aquí que era impulsivo, ¿no? O sea, una gran impulsividad que tenía él. Y bueno, esto es lo que yo quisiera comentar de esta página. No sé si alguien más quisiera comentar de la 359. Bueno, no, nada más cómo se empieza a relatar esta guerra entre Sansón y los filisteos.
¿no? Al principio es importante ver el carácter de él, o sea, las características de la de lo especial que tenía Sansón, pero ahorita ya estamos viendo cómo le hacían algo y él no se quedaba con eso. Y dice que incendió, dijo que quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares, o sea, les hizo un desastre. Y los filisteos obviamente no se quedan con eso, y como ellos eran los que estaban gobernando, van con los mismos judíos, dice aquí, bueno, van y queman a la esposa, ¿verdad? Aquí ya muere ella, y van y dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y los varones de Judá, vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? O sea que los filisteos mandan a los mismos judíos, porque son de la tribu de Judá, creo, en Judá, perdón, y ellos mismos tienen que, ¿cómo se le llama? Agarrar a Sansón. Y Sansón les dice, nomás prométanme que no me van a matar. Pero ya vemos que pues no lo matan, es su misma gente de él la que lo agarra para irlo a entregar. Pero más adelante pues vemos que otra vez el Señor estaba con Sansón. Eso hace una diferencia enorme. Mientras el Señor estaba con Sansón, a pesar de que Sansón fallaba con las mujeres, era impulsivo, tocaba cosas inmundas, pero el Señor, o sea, Sansón todavía tenía vigente ese pacto. Y nomás hasta aquí, para no adelantarme, Adri, gracias. Yo tengo una cosa que iba a decir, es que Dios, de una manera, Dios estaba peleando con los filisteos con un hombre, ¿verdad? Y cuando su propia gente lo agarró, él estaba dispuesto a morir en vez de hacerles daño, porque era su gente, ¿verdad? Y a los filisteos sí les hacía de todo porque él lo consideraba una venganza, pero Dios lo usó para pelear un hombre con con el pueblo que estaba oprimiendo a los judíos, ¿verdad? En esa época. Es impresionante cuando miramos de ese punto de vista. Muchas gracias por sus aportaciones. Creo que sí es algo muy interesante eso. Yo pensaba justamente en que Sansón fue demasiado rebelde. O sea, no hizo caso omiso a todo lo que tenía que hacer, y pudo haber llevado al pueblo de Israel a otro lugar, ¿no? Pienso que pudo haber hecho mejor las cosas. Sin embargo, cada cosa que Sansón hizo era como una provocación para los filisteos. O sea, que haya matado a 1,000 hombres, que haya hecho todo lo que hizo, lo único que hacía era que los filisteos se enardecieran más y que buscaran derribarlo lo más rápido posible, lo más pronto posible, y finalmente eso fue lo que acabó con su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que viene ya en la página 360, cuando dice que Dios les hacía la sed. Bueno, antes de eso dice que Sansón mata a 1,000, y luego dice que Dios les sacia la sed, luego que Sansón levanta las puertas de la ciudad. O sea, sigue haciendo Sansón cosas. Aquí ya encuentra a la ramera, a Dalila, y entonces en una parte empezamos a leer que habla acerca de las cuerdas, justamente, se zafa de las cuerdas, y que los filisteos le ofrecen dinero a Dalila. Y le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que nos digas cómo vamos a derribar a Sansón. Y ya que tú nos digas, bueno, te vamos a pagar muchísimo dinero, y
Y pues ya hasta aquí es lo que quisiera yo comentar. ¿Alguien más quisiera comentar de la 360? Me gustaría comentar de esa y si fuera posible para hilarlo, el 361, porque ya aquí habla como una secuencia de lo que pasó con la Dalila, con la esposa de, yo bien igualada, ¿no? De la 360 a consecuencia de que su mismo pueblo, ¿verdad? Lo de Judá lo entregan. Creo que es cuando Sansón mata a 1000 hombres en ese evento, ¿verdad? De ese evento, es un ejército, 1000 hombres, uno solo, como decíamos, esto por eso desde un principio me impresionó eso. Sansón no necesitó un ejército, él era el ejército. Entonces, mata con una quijada y pues me imagino de tanto ejercicio quedó sediento. Y y bueno, a mí me llamó mucho la atención que dice ahí como que ahí calmó un poquito las cosas, como que quedaron quietas ahí, porque dice aquí, ah, de donde dice Dios les sacia la sed, dice, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de ahí agua, ¿no? Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acjore. El lugar está en Leí hasta hoy. Y aquí hay algo bien rápido que hasta ahorita yo entendí. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. O sea que Sansón fue un juez durante 20 años. Y creo que ese periodo a lo mejor estuvo todo bien. Y ya de ahí viene la gran, o dijéramos, tragedia para Sansón cuando él con Dalila se enamora, porque aquí dice, petición a Dalila para que indague, un poquito antes Sansón eleva las puertas y quiero ver, dice, aconteció que sí, aquí donde dice petición a Dalila para que indague el secreto. Después de esto, aconteció que se enamoró. Aquí ya no fue que le gustó, ¿verdad? Porque la primera esposa como que nomás le gustaba. Y Sansón era joven, porque en la Biblia en algún lugar decía, porque eran jóvenes. Aquí está mi muchacho. Viene a decir hola, mi Sansón. No, pero él no tiene Dalilas, él sí se fija en las correctas. Estamos viendo la historia de Sansón. Oh. Aquí Sansón sí se enamora de Dalila y creo que eso fue algo que hizo una diferencia enorme, porque Dalila, o sea, lo traicionó, aquí vimos un montón de veces y Sansón ya no era un niño, Sansón ya había madurado. O sea, un niño puede ser fácilmente, un jovencito puede ser fácilmente engañado, pero ya un adulto, o sea, no darse cuenta de cómo le sacaba la información, le decía, unas cuerdas, y ella, qué casualidad, ¿no? Lo amarran con unas cuerdas, o porque los filisteos, acordémonos que estaban tras el secreto, ¿verdad? Necesitaban quitarle la fuerza a Sansón, y pues el secreto era el pacto de Nazareato, y Dalila logró derrotarlo, dijéramos, porque ella estuvo insistiendo, y en un momento me llama la atención que dice que Sansón abre su corazón. Dice, ya Sansón, ok, ya, me rindo a ti. Y le dice, nunca se me ha cortado el cabello. Y eso a Sansón le costó, pues ya, que le cortaran el pelo. Es bien triste ver lo que le pasó, la venganza final de Sansón en la 361, porque antes de eso le sacaron los ojos, lo dejaron ciego, lo tomaban como juguete. O sea, ¿de qué manera lo humillaron? Después de haber sido Sansón el que mataba miles de hombres, que tenía una fuerza que nadie podía con él, llegó a ser la burla de los filisteos. Pero aquí hay algo con lo que quiero cerrar la historia de Sansón, y hasta ganas de llorar me dan, porque Sansón pasó muchas cosas, se portó muy mal, el Señor estaba con él,
y en un momento como que dijo, ya no estoy contigo porque ya ahora sí ya quebraste el pacto, pero nada de eso impidió que Sansón lograra su propósito en la vida, porque él al final de su vida mató y derribó, o sea, recuperó esas fuerzas y ahí murió. Pero eso me habla de que al final o sea, no hay algo que pueda impedirnos el cumplir el propósito de nosotros en esta vida. En cuanto al Señor, ¿verdad? Dice la palabra que él como dice que él, si alguien me quiere ayudar, del propósito que él cumple, ahorita me voy a acordar, pero es algo de que la obra que él empezó la va a perfeccionar, algo así que es como que, pues día a día nos está perfeccionando, nos está trabajando hasta que cumplamos con ese propósito. Pero ahorita que me acuerde lo pongo ahí. O si alguien me ayuda, gracias. Y es todo, gracias, Adri. Yo quería decir acerca de Sansón, de que sí debilitó a los filisteos, porque dice que los principales magistrados y los líderes de toda clase, religioso, políticos y de toda clase, estaban ahí reunidos con él. Entonces él al matar toda esa gente quedó el pueblo como gallina sin cabeza, ¿verdad? No sabían qué de qué. Y entonces creo que sí, como decís, él sí cumplió su propósito al final de sus días. Muchas gracias. Gracias a las dos. Es Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en mí, la perfeccionará, pero bueno, estoy parafraseando, no la tengo aquí, pero es Filipenses 1:6. Bueno, ya nomás anótenla, o si la pueden buscar, porque no la tengo aquí. Sí, Filipenses 1:6. Y sí, precisamente para mí lo más triste y lo más desgarrador fue cómo terminó su vida Sansón, porque tenía todo para haber seguido la voz de Dios y cuando se aparta, pero esperen, porque hay algo hermoso que entonces Sansón clama a Dios, ¿no? Aclama a Jehová y le dice, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea, estaba tuerto, estaba en esa situación deplorable. Como decía Yoli, era una burla, ¿no? Era una burla de los filisteos, cómo lo tenían, y clamó a Jehová, y entonces Dios tuvo misericordia de él, ¿no? Entonces, Dios todo el tiempo vuelve a ser ese Dios conciliador, ¿no? Es lo que hemos visto una y otra vez, cómo Dios, a pesar de que somos humanos y nos equivocamos y la regamos y nos dejamos llevar por nuestros impulsos y nuestras pasiones, Dios una y otra vez nos regresa, ¿no? Nos da la fuerza para poder soportar lo que tengamos que soportar. Entonces, esa lección se me hizo muy, muy impactante. Y bueno, ya al final vemos que en la página 361, que efectivamente le cortan el cabello para darle hilación a la historia que vamos leyendo. Luego dice la venganza final de Sansón. Y luego viene otra historia de Macaya y los danitas. Híjole, otra historia súper ruda, súper fuerte. Les voy a leer este recuadro pequeño que está aquí, pero dice, aun cuando Dios obra maravillas a través de sus líderes cuidadosamente escogidos, hay muchos israelitas que continúan sintiendo atracción hacia los ídolos paganos y sus prácticas.
Lo que sigue es un relato de uno de esos israelitas que compromete y pervierte la verdadera adoración y hasta llega a persuadir a un levita para que participe. Tal vez la mayor importancia del relato resida en el hecho de que el pecado de un hombre finalmente conduce a la práctica de la idolatría pagana por parte de toda una tribu. El poder de la influencia individual se manifiesta de manera muy clara en esta desviación, al parecer bien intencionada e inocente de las normas de Dios. Entonces, vemos que Macaya dice que hubo un hombre, viene de el monte de Efraín, que se llamaba Macaya, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Y le regresa el dinero a su madre, ¿no? Así empieza esta historia. Entonces, luego dice que Macaya contrata a un levita y dice que había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero de allí. Dice que este hombre partió de la ciudad de Belén a Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Macaya. Entonces, dice, Macaya consagró a levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Macaya. Y Macaya dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo a un levita como sacerdote. O sea, prácticas paganas, ¿no? Tengo aquí a levita que me va a hacer que esto fluya, ¿no? Entonces, ya hasta aquí quisiera dejar mi comentario de la 362. No sé si alguien quisiera hablar respecto a esta historia que estamos viendo. Gracias, Adelante. Adri. Sí, bueno, yo no sé si lo estoy pronunciando mal. Pensé que se decía Micaía, porque Fui tiene yo, una, sí, Micaía, sí tienes razón. Micaía, ajá, sí, porque hasta tiene acento en la I, Micaía, pero a lo mejor en inglés, no sé. Bueno, porque digo, si lo sueno diferente, pues estamos hablando de la misma persona, ¿ok? Esta historia es bien interesante porque, como dices, aquí dice, aun cuando Dios obra maravillas a través de sus líderes ciudadanos, cuidadosamente escogidos, o sea, quien los escoge es Dios, hay muchos israelitas que continúan sintiendo atracción hacia los ídolos paganos y sus prácticas. Entonces, esta historia de Micaía me llama la atención para empezar, porque dice que, fíjense cómo empieza la historia. Él le roba dinero a su mamá y la mamá maldice al que le haya robado el dinero. Y como saben, como ellos son israelitas, ¿verdad? Conocen la ley, el peso de una maldición de una madre, le dice aquí, le dijo a su madre, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales o sea, está hablando del dinero. He aquí el dinero está en mi poder, o sea, ya le confiesa a la mamá, mamá, yo tengo ese dinero. Y entonces, fíjense, la mamá, ¿qué hace? Bendito seas de Jehová. O sea, remueve la maldición y bendice a su hijo. Y ya, pues, entonces le deja ese dinero con el cual él invierte y hace ese ídolo que dice que es tallado y de fundición. No estoy muy seguro, aquí voy a decir lo que dice la Biblia. Una imagen tallada y una de fundición. Dice, los términos tallada y fundición probablemente se refieren a una sola imagen, tallada, recubierta de plata. O sea, aquí en esta Biblia está diciendo que era una figura que estaba tallada y que luego la recubrieron. Pero más adelante menciona que eran como dos. Entonces, no estoy muy segura.
pero así, y a ver que, para que veamos que por eso es bien, bien interesante comparar una versión con otra, porque los teólogos se pueden equivocar, aunque son teólogos. Entonces aquí dice, no se sabe nada de la forma de esta imagen. Ciertamente el hacerla era contra la ley mosaica, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Él estaba faltando. Pero eso sí, quiero un levita, quiero un sacerdote. ¿Cómo querer hacer mezclas, no? Compárese también con Jueces 18, donde se dice que la robó los danitas. Bueno, más adelante vemos que esto ha de haber sido de gran valor porque llegan, no me quiero adelantar mucho, pero después se la roban, ¿verdad? Y entonces ya después vemos cómo lo que pasó que aparece por ahí un levita y lo contrata y le dice, ¿qué te parece? Mira, también él hace un efod, o sea, él andaba haciendo como cosas dentro de la ley mosaica y trae a un levita para que sea su sacerdote. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, él estaba buscando esa prosperidad. Y bueno, ya después viene acerca de los espías danitas que vienen de la tribu de Dan. Y y bueno, si quieres, aquí me quedo para luego hablar de eso. Gracias, Adri. Una cosa que me gustaría agregar es que cuando leemos cuando yo leo esta historia, yo puedo ver que es justamente lo que está pasando ahora en día, ¿verdad? Siempre escogemos un líder y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que conocer la palabra de Dios, eso es lo más importante para que no andemos siguiendo los hombres y que no estemos y que nunca veamos el evangelio como para que nos prospere Dios, no, sino para servirle a él y servirle a los hermanos, ¿verdad? A la gente, aunque no sean de la iglesia. Pero sí, yo veo mucho de esto que esta gente hace, que es lo que pasa ahora justamente en el presente. No es algo aislado del pasado. Sí, claro, pues ahorita lo que la gente quiere es algo fácil, ¿no? Algo que no cueste, algo que le traiga como bendición, pero como un simbolismo, ¿no? No precisamente el que quieran a hacer algo por su propio esfuerzo, sino algo gratis, ¿no? Un misticismo, ¿no? En la semana me acordaba así de cómo el pueblo mexicano siempre a través del misticismo quiere resolver sus problemas, ¿no? Que le hagan la limpia tal para que esté bien y que no le falle nada, ¿no? Y cosas de ese tipo que es algo fácil, aparentemente, pero que no tiene ningún resultado más que el seguir a Dios, ¿no? El seguir a Dios cuesta, tiene mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, renuncia a las mismas cosas. Sí, quieren un beneficio sin sacrificio, exactamente. Gracias, hermana Isela. Entonces, pues tristemente así es hasta el día de hoy. Pero bueno, qué bueno que estamos viendo estas cosas porque nos habla de lo que nosotros también podríamos caer, ¿no? En lo que nosotros a veces podríamos pensar, porque a veces también oramos de una forma mágica, ¿no? Ay, Señor, necesito que me des paz, ¿no? Pero no hacemos nada por encontrar esa paz o queremos que Dios nos resuelva todo y así no es, Dios no es magia, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a continuar con esta historia. Y dice que los espías traen un informe, ¿no? Entonces dice, volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. O sea, empieza a hablar de los intereses que hay, ¿no? Y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra.
Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no falta de cosa alguna que hay en la tierra. Entonces después dice que los danitas movilizan sus fuerzas, o sea, se ponen en marcha y se toman los ídolos de Micaías, es la parte que sigue. Entonces dice que entrando pues aquellos 600 hombres armados de armas de guerra, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. O sea, como queriendo robar la bendición, ¿no? Y les dice, es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Fíjense qué cosas tan más horribles cayó el pueblo de Israel. Pero bueno, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. O sea, ¿qué ha de haber dicho este sacerdote? No, pues acá está lo bueno, ¿no? ¿De qué sirve yo nada más aquí a uno solo que a muchísima gente? También él actuó de una forma muy, ¿cómo se le, no sé cómo se le puede decir? Interesada, Interesada, exacto. ambiciosa. Exacto, sí, sí, bien, era lo que buscaba, ambición. Era muy ambicioso de su parte, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí quisiera decir de esto. Yoli, ¿quisieras continuar? Sí, nada más como para, o sea, ya lo dijiste todo acerca de que se mandan 5 espías. Me llama la atención los números. 5 espías van y ven todo y van y dice que regresan 600 hombres. Imagínense el sacerdote cuando le dicen, oye, prefieres quedarte aquí porque hasta como que le hicieron un favor, porque aquí relata cómo Micaías trata de recuperar sus cosas. Y le dicen, mira, quieres por la buena regrésate o si no, nos vas a conocer por la mala. Entonces Micaías se regresa y me voy a adelantar un poquito porque ya es como que lo último de esta historia en la página 364. Y aquí lo único que quiero decir es que nadie sabe para quién trabaja, porque todo eso que hizo Micaías, todo su deseo por ser prosperado, por poner un templo, tener un sacerdote, le fue arrebatado. Y aquí dice, imagen de talla levantada. Así tuvieron levantada entre ellos, entre los danitas, los 600 hombres, la imagen de talla de Micaías, que Micaías había hecho todo el tiempo todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces, hay mucho ahí como para meditar y ver cómo siempre es bueno seguir la guianza de Dios, ¿verdad? Porque querer hacer las cosas por uno mismo, pues no. Como decías, ¿no? No podemos, hacer nuestra voluntad y como ahorita voy a comentar algo acerca de lo que decías de que la gente va y busca una limpia y todo. Y realmente lo único que hace pues es emproblemarse, porque eso es algo que aborrece el Señor. Y la única manera en que vemos que podemos adquirir la prosperidad y la bendición es obedeciendo lo que está aquí lo que estamos estudiando, ¿verdad? Agradarle al Señor a través de su palabra, haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados y como acabamos de ver con el Espíritu Santo, somos más que vencedores, somos fuertes como Sansón. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Yoli. Y aquí concluimos con esta parte de
Micaía, ahorita estaba pensando que, digo, no lo disculpo, pero sí tengo una parte que se llama dislexia. Entonces yo duro y dale lo leí quién sabe cuántas veces y de la misma forma, hasta que ahorita Yuli me dijo que no era Macaya, que era Micaía. Entonces, bueno, ay, discúlpenme, por favor. Y bueno, continuamos con la guerra civil contra Benjamín. Este es otro tema muy importante, muy crudo, muy fuerte, que no sé si quisieran que comentemos, porque bueno, aquí nada más se va a quedar, aquí nada más se va a quedar a la mitad. No sé si quisieras comentar algo, Yoli, acerca de esto, o bien lo terminamos la siguiente, o qué opinas. No, pues sí se acabó, porque creo que sí les mandé las hojas hasta la 367. No, hasta No la se la... 66. Ok. Bueno, pero sí termina. Bueno, sí, si quieres yo lo comento. Ujú. Como dices, es un... a mí me gusta mucho escuchar un podcast que es de México, de unos relatos forenses. Y, híjole, este caso me acordó, es que es crudo, es muy crudo. Yo cuando edito, cuando estoy bajando los videos, le pongo que no es apto para niños, porque esto que viene es bien, bien tremendo. Habla de vamos a ver, dice, el levita y la concubina. Es un levita, fíjense. Cuando no había ley, era un tiempo donde no había ley. En Israel hubo un levita que moraba y el cual había tomado para sí mujer concubina en Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá. Entonces, aquí esta concubina se va con su papá y el levita va y la busca. Entonces, vemos en el capítulo 19 de Jueces, versículo 4, voy a leer lo que dice aquí, y el 19:1. En aquellos días cuando no había no había rey en Israel, se refiere al tiempo entre la muerte de Josué y la judicatura de Otoniel. Concubina, aunque no es la mujer legítima, eso es lo que es una concubina, es alguien que no es como la esposa. Tampoco es esclava. Nótese la falta de identidad tanto de ella como del levita. Así lo dice aquí en la Biblia de las Américas, en el estudio. Porque ella, o sea, es concubina de un levita y le es infiel. Ella se regresa con su papá y ahí va el levita a buscarla y dice aquí que le habla con amor, o sea, la convence, ¿ve? Regresa conmigo, mi amor, y a saber qué tanto le dijo. Pero el papá lo retiene ahí por 5 días. No, que quédate, que mira. Y dice aquí la Biblia, dice, lo retuvo. Parece que el propósito del suegro es asegurarse de que el hombre y su esposa, aunque no era su esposa, ¿verdad?, estén juntos y que se termine la desgracia anterior. El prolongar la visita también refleja la importancia de la hospitalidad según la costumbre oriental. O sea, en esos años el ser buenos hospedadores era algo de suma importancia. Entonces él le insiste hasta que Levita dice, no, ya, me tengo que ir. Y se va y pasa por la tierra déjeme ver, ¿qué tierra pasó? Levantó, llegó enfrente de Jesús, de Jebús, o sea, en Jerusalén. O sea, dice que ensillados y su concubina, y estando ya juntos a Jebús, él había declinado mucho y dijo criado a su señor, no quiero leer todo, la hospitalidad del anciano. He aquí un hombre viejo que viene del trabajo del campo al anochecer, el cual era de monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín.
Y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante y respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido Belén de Judá. Es que quiero ver en qué. Era en territorio de los benjaminitas, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? A donde fue a dar este levita con su concubina. Y pasó un viejito, y yo creo que él sabía cómo estaban las cosas ahí, porque si se acuerdan que dijo que no había rey, o sea, había mucha perversión y mucha depravación. Esta historia se parece un poco a lo que sucedió con Lot, de que llegaron benjaminitas, y así lo dice aquí bien claro, a querer tener relaciones homosexuales con este levita. Ellos pedían al hombre, al levita, y como la hospitalidad era algo sumamente importante, fíjense, el anciano le ofreció a su hija y a la concubina. Entonces entregan a la concubina para que no estén ahí molestando y quieran conocer. En la Biblia, cuando dice y conoció, significa tuvo relaciones. Entonces ellos querían tener relaciones con el levita. Se llevan a la concubina, y así lo dice crudo, ¿verdad? Abusaron de ella, la violaron toda la noche. ¿Cuántos? No sé, pero la pobre mujer falleció. O sea, eso es lo que relata esta historia, por eso es cruda. Y hasta el otro día en la mañana dice que queda como agarrada dice que un hombre, pero yo como ya lo había estudiado, quedó agarrada de la manija de la puerta. Ahí quedó. Y entonces el levita en la mañana abre bien frívola, dice: ya levántate, vámonos. Excuse me. O sea, qué frialdad de hombre. A veces esta historia es tremenda porque él la fue a sacar de la casa de su papá, ¿verdad? O sea, él fue por ella para que ahorita, él sabiendo todo lo que le hicieron, y así con esa frialdad, y ya cuando se da cuenta que está muerta, lo que hace es repartirla entre todas las tribus, cortándola en 12 partes. Es cruda esta historia, para decirles: miren lo que hicieron los benjaminitas. Y bueno, más adelante lo que pasa, ya para resumir rápido esta historia, se reúnen todo, dice que como un solo hombre. O sea, estaban bien unidos, en eso sí se unían todos. Y ya quedan creo que sí se levantan contra los benjaminitas, y dice en una parte que casi los exterminan. Estaban muy molestos por lo que habían hecho estos hombres. Y bueno, pues nada más quería yo como mencionar esto y decir eso, ¿no? Lo que, pues cuando nos alejamos del Señor, eh, cuando nos adoptamos otras formas de vida, el hombre se vuelve animal, se vuelve de una manera que, pues imagínense, estos hombres no iban por una mujer, iban por un hombre, y eran benjaminitas, eran gente que sabía de Dios, que sabía de la ley, pero pues ya aquí ya no se cumplió. Y es todo lo que está en esta historia acerca de esto, de esta historia de levita con su concubina, y ya, es todo, Adri, gracias. Gracias, Jolie. Quisiera concluir con esta parte que dice del contexto histórico del que nos habló Jolie. Dice que en los acontecimientos registrados en el capítulo 19 revelan cuán depravados e inmorales habían llegado a ser algunos de los israelitas después de que se apartaron de Dios. Algunos israelitas, hablando de los hijos de Benjamín, se volvieron homosexuales, violadores y asesinos. O sea, por eso lo que dice Jolie, estaban buscando a un hombre, o sea, querían a un hombre, no a una mujer. Y dice, un levita, ministro de la palabra de Dios, sometió a su esposa, o sea, dijo: no tengo un hombre, pero ahí les va mi concubina, ¿no? Mi esposa, a la violación y a la muerte a fin de salvarse él mismo. Así que tanto los laicos como los ministros
caen en las profundidades de la depravación cuando se abandona a Dios y a su palabra. Entonces, la importancia de estudiar esto, pues es justamente que aún dentro del pueblo de Israel cuando uno más bien se aleja de Dios, cae en cosas horribles, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a concluir con este día, vamos a dar gracias a Dios por este día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias por ser tan bueno, Señor, por ser tan misericordioso, por enseñarnos tu palabra y por enseñarnos, Señor, que cuando uno se aleja de ti, las cosas no van bien. Y cuando decidimos acercarnos a ti, tú nos das la fuerza, nos das la voluntad y nos das la forma en la que podemos salir adelante de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias por cada persona que nos ve a través de las redes. Te pedimos, Señor, una bendición especial para cada uno de nosotros, donde puedas manifestarte en nuestras vidas, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Muchas Gracias, Dios gracias. les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Sí. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.